Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina: clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o fontanería de mercados y clave de varios. Empezamos a grabar como todos los sábados, sin fallar ni uno en el año, hoy sábado 5 de abril a las 9:50 de la mañana hora española, 3:50 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana a nivel personal, porque a nivel de mercados parece poco probable, porque menudos mercados que hemos tenido. Por aquí, pues bastante revuelto el tema, porque por un lado, muchísimo trabajo con esta locura de los mercados. En todos los frentes que tengo abiertos laborales, pues muchísimo trabajo y también pues he tenido que entretenerme bastante pues con los problemas de la parte canina de la familia, que siguen siendo complicados. El pobre sigue en un estado bastante delicado. Esta semana le hicieron una resonancia magnética. La verdad es que en Suiza ya tengo experiencia con la sanidad humana, con temas de mi mujer sobre todo. Yo mismo, cuando pillé el COVID el año pasado, me dio bastante grave. Y muy bien, excelente, magnífico. No tengo más que palabras de admiración, porque está muy bien montado. Pero la parte veterinaria también está súper bien. Tecnología punta médica y muy bien, la verdad es que muy bien, la han atendido bien. Le hicieron una resonancia magnética, no tiene nada cerebral grave. Se temían que tenía un tumor cerebral y que había que sacrificarlo inmediato, pero no ha aparecido nada de eso. Ahora le han hecho una punción lumbar también para ver si puede ser algún tipo de virus que le esté atacando, dándole una infección cerebral o algo. Y bueno, pues a ver, él sigue bastante delicado, pero estamos terminando las pruebas y a ver qué pasa. El pobrecito, tampoco voy a regatear, ¿no? En esfuerzos se puede hacer algo, y si al final llega un momento que no queda otra, pues qué le vamos a hacer. Pero vamos a intentarlo hasta el momento. Se lo merece después de estos 15 años que nos ha dado. Y por lo demás, pues bien, mi señora está ahora en una racha buena de salud, estoy bastante contento. Parece que el aire es sano, el agua que sale del grifo es que parece que sea agua mineral de la mejor calidad. Es impresionante, nos sale de un manantial que está, ya digo, como a 100 metros de la casa, una cosa así. Y bastante bien. Siguiendo viendo por las ventajas de la vida aquí. Ahora, por ejemplo, pues hay que cambiar la matrícula del coche, y la verdad es que estoy pensando en vender el actual y comprar uno nuevo aquí, y me ahorro el papeleo de la importación y de todo eso, que es un lío monumental. Total, pues alguna vez hay que cambiar. Y bueno, he estado preguntando, por ejemplo, me estaban ofreciendo un leasing al 0,9%. Con la ayuda de un buen amigo estuve viendo, he estado preguntando en concesionarios esta misma mañana, primera hora, y me hablaban de 0,9% de tipo de interés en el leasing. Son las ventajas. Aquí están los tipos bajísimos, ¿no? Y se pueden hacer cosas así. Por lo demás, pues nada, intentando distraerme lo que puedo, como siempre leyendo, que son muchas horas de trabajo al día y me tengo que desconectar como puedo. Buenos paseos por aquí, por la naturaleza, bastante fútbol, hasta he vuelto a caer. Es que es como los adictos, al final he vuelto a caer y he vuelto a ver al Hércules otra vez. Menos mal que acerté con un partido bastante bueno, un partido muy bueno que ganó a otro muy buen equipo como es el Ibiza en su grupo, que también juega muy bien. Fue un partido muy bueno. Menos mal, no sé lo que voy a durar, pero de momento estoy otra vez, y por supuesto viendo los principales partidos de la Liga Española, que no me pierdo ni uno. Y de series, pues esta semana empecé a ver una que he encontrado por ahí, que tiene unos cuantos años, pero tiene 7 temporadas, y andaba buscando una serie, tengo muchos problemas y quiero distraerme, que fuera larga, y he encontrado una policíaca muy buena, muy presentable, que se llama Bost, sobre un detective de Estados Unidos. Y pues me gusta, la recomiendo. Estoy aún en la primera temporada, tiene 7, me imagino que
si ya va por 7 temporadas es porque no está mal hecha, ¿no? Sino, de momento me está gustando. Creo que me voy a enganchar y la voy a seguir viendo. Y nada, estaba intentando ver alguna serie nueva de Antena 3 porque tengo la app de Antena 3, pero no sé por qué aquí no la ponen. No sé, se ve que no tienen los derechos aquí. No sé, una nueva que han sacado ahora, pero no la he podido ver, ya la comentaré. De momento esta de Bosch, aunque es un poco antigua, bastante recomendable. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Recordar que en INTIEF Escuela de Negocios tenemos un máster con certificación universitaria, la Universidad Pontificia de Salamanca y todo esto, pero también tenemos otros que pues lógicamente requiere un mayor esfuerzo económico, pero también hay otro en Intefi que es el máster en mercados financieros a tu ritmo, que se hace con el material en diferido para poder abaratar notablemente el coste y para poderlo hacerlo además sin necesidad de tener que estar sujeto a unas clases, a unos horarios determinados y demás. Y bueno, pues creo que puede ser una buena opción para quien quiera hacer un máster serio con nivel evidentemente universitario, pues el centrarse en este tipo de programas. También recordarles que si entran en gloversia.com pueden acceder a todas las cosas que hacemos en la EAFI Gloversia, a la que soy director de inversiones. Y también les recuerdo que somos activos en corporate y cosas inmobiliarias para poder estar al día, sobre todo de estas otras cosas, digamos, no financieras, pues se pueden suscribir a la newsletter y ahí pues pueden recibir cumplida información, y en la parte financiera pues tienen un montón de estrategias y bueno, pues entre ellas pues una que llevo yo, que es la de Gloversia Futuros, que creo que para años malos como este, es evidente que el año no se va a arreglar en 10 minutos, esto que ahora lo analizaremos, pero esto donde nos estamos metiendo pues promete un año de muchos líos, muy complicado, pues puede ser ideal, porque es una estrategia que está larga, está corta, se cierra, se adapta rápidamente, trabaja en swing trading a pocos días de plazo y se adapta a cualquier situación, y para años malos y buenos pues está muy bien. Si el mercado sube tranquilo, se engancha y lo deja correr mucho tiempo. Si el mercado está muy nervioso como ahora, pues está cerrada y va viendo cortos de vez en cuando y puedes estar muy tranquilo. Por ejemplo, en lo que va de 2025 con un SP500, que yo ya ni sé lo que está bajando, no sé si está bajando el 11, el 12, el 14%, no es una barbaridad, pues la estrategia está ganando un poquito, no mucho, pero está ganando un poquito, está hasta incluso un poquito en positivo y no está perdiendo absolutamente nada, y por pocas que enganche, ahora que va a haber movimientos amplios, pues entonces está creada un poco para que sea todo terreno y que sea interesante y buena sin dar sustos en los años bajistas y en los alcistas, que creo que hacía falta pues un producto así para que hubiera un vehículo un poco todoterreno, ¿no? De cara a años complicados. En gloversia.com. Bien, vámonos a ir al mercado. Un mercado que ha entrado en una fase absolutamente desnortada. Esto está extremadamente difícil, muy difícil, y sería de ilusos pensar que esto se va a arreglar en 5 minutos y que ala, esto ha sido una bajadita cualquiera y volvemos a la normalidad. La normalidad aquí va a haber bastante poca y evidentemente esto hay que analizarlo bien. Y sobre todo en el análisis de hoy tenemos que hacer todos un esfuerzo, tanto un servidor como ustedes que tan amablemente están escuchando este vídeo, para intentar pensar con la cabeza fría y no dejándonos llevar por las ideas de los políticos. Quiero decir, esto lo digo muchas veces, los políticos tienen una ideología que venden y tal, pero esto hay que verlo de una manera desapasionada. Aquí no vale que si este está loco, que si el otro no, que si este dice no sé qué. Hay que intentar ver qué es lo que hay en el fondo de las cosas. Porque político bueno, no sé yo cuál hay. Habría que hacer un esfuerzo muy grande
digamos, de muy alto nivel hoy en día, a nivel mundial, para encontrar uno que de verdad... Y el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Vamos a intentar hacer un análisis apolítico totalmente, intentando simplemente centrarnos en las consecuencias económicas de lo que está pasando, por qué está pasando, que es también muy importante, y sobre todo que tenemos que pensar como personas de mercado, que es lo único en realidad que nos interesa. No estamos aquí para hacer análisis políticos, ni para meternos con unos ni con otros, simplemente para ver qué está pasando, por qué y qué consecuencias esto tiene para el mercado y que tenemos nosotros que actuar en consecuencia. Bien, vamos a empezar primero repasando la masacre semanal porque merece la pena, ¿no? Para empezar, están pasando muchas cosas anormales. Ayer el paper de Goldman de cierre no ha salido, hicieron varios durante la sesión. De todas formas, Goldman yo creo que anda un poquito despistado. Hacen un muy buen trabajo siempre, pero llevan 2 días diciendo que no hay capitulación y yo no estoy de acuerdo. Si esto no es una capitulación, ¿qué es una capitulación exactamente? O sea, bajar el SP500 el 11% en 2 días no es una capitulación. ¿Qué es una capitulación? Dicen que es más bien, respetando la opinión, evidentemente, o que a lo mejor lo que estoy equivocado soy yo, dicen que es más bien una huelga de compradores que un pánico. Yo no lo veo así. A mí me parece que esto ha sido un pánico total y absoluto. Pero bueno, da igual. En cualquier caso no han hecho el paper de cierre. Pero sí que hay algunas cosas sueltas importantes como esto, por ejemplo. El volumen de ayer batió todos los récords. 26.620 millones de acciones negociadas. Otra razón de más para opinar que sí que estamos viendo una capitulación del mercado, lo cual no quiere decir, tenemos un concepto erróneo con la capitulación, de que la capitulación del mercado signifique que a partir de ahí el mercado pasa a ser alcista. Eso es incorrecto. La capitulación lo único que quiere decir es que ha llegado el miedo a tal punto que ya la gente lo tira todo por la ventana, como pasó en el 2022, 2020 y creo que está pasando ahora también. 26.620 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual era de 15.000 millones. Por lo tanto, volumen extremo, pánico total. El mapa de color de ayer nos dice lo de siempre. Todo rojo, pero miren quién se cargó al mercado como de costumbre. Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Meta. Los 7 magníficos andan por ahí. Ojo al sector financiero, que sufrió muchísimo ayer. Por aquí vemos cuadraditos bastante grandes como los de JP Morgan. El sector financiero lo está pasando muy mal. Y bueno, pues hay otros valores también por ahí ya, de otros diferentes sectores que lo pasaron muy mal. Prácticamente no hay cuadraditos verdes. Vamos a ver la amplitud del mercado al cierre de ayer con el oscilador de McClellan, siempre tan útil. Bueno, pues la amplitud de ayer fue simplemente demoledora. Solo subieron 252 valores, bajaron 2.585, o sea, prácticamente 10-1, ¿no? Es esto, una barbaridad auténtica. Y el volumen, pues ni les cuento. Casi, pues eso, más de 10 veces más de volumen vendedor que de volumen comprador. Evidentemente, el oscilador ha vuelto a cerrar muy por debajo de 100, está en menos 169,69 y una vez más, tras esta debacle, tenemos que vigilar el oscilador porque, como estoy repitiendo, ya lo repetí aquí y salió bien, tuvo un rebote muy bueno, lo vuelvo a repetir, pues desde hace muchísimo tiempo, cada vez que el oscilador cierra por debajo de menos 100 y vuelve a cerrar luego por encima de más 100 un día, es decir, hay una amplitud notable, favorable, que puede hacernos dar un poco más de confianza, se suele generar un rebote que además suele durar varios días. No suele ser cuestión de una sola jornada. Por lo tanto, habrá que seguir vigilando esta amplitud para ver lo que nos puede decir. De momento está muy negativo. Mientras no vuelva a superar ese menos 100 al alza, pues no nos estaría diciendo que el rebote puede ser fiable. También vamos a dar un repasito a un artículo bastante bueno de Zero Hedge, viendo algunas
cosas puntuales en las cuales hace un balance de todo lo que ha pasado en la semana y creo que hay que destacar algunas cosas que están bien. Además, teniendo en cuenta que Zero Hedge está muy politizado y estamos diciendo que hay que hacer un análisis despolitizado, este artículo precisamente no habla de política, que es lo que yo quiero. Entonces se centra en el mercado y creo que nos puede ayudar. Por ejemplo, destacaría este gráfico que es bastante importante, que es cuántas bajadas de tipos de interés se descuentan ahora mismo en el mercado. Al final del cierre de ayer estábamos más cerca de las 5 bajadas que de otra cosa, y de hecho en algunos momentos entre ayer y antes de ayer se llegó a descontar por encima de 5 bajadas de tipos. La Reserva Federal dice que 2, pero los mercados descuentan 4 o 5. Es decir, los mercados están actuando de su manera habitual, que es, si me caigo mucho, le pido socorro a la Reserva Federal que va a venir a rescatarme, y normalmente suele ser así, y probablemente vuelva a ser así. Lo que pasa es que la Reserva Federal está un poco atrapada en los peligros inflacionistas que conllevan los aranceles que acaba de poner Trump. Con lo tanto, la situación no está clara, pero el mercado pide auxilio. Ya está pidiendo auxilio. También hace un comentario debajo de este gráfico que hay que tener en cuenta. Opinan en Zero Hedge que no hay put de Trump, porque dijeron en numerosas ocasiones que no les importaba a la administración Trump la bajada del mercado, que le daba igual. Y la Reserva Federal, pues tras las declaraciones de ayer mismo de Powell, pues fue en la misma línea, ¿no? Como diciendo, pues, no, yo no puedo hacer nada, a mí no me mires. Trump, con su forma de hablar siempre pues tanto ofensiva, le dijo a Powell que ahora tenía una buena ocasión para quitarse esa fama de que siempre llega tarde bajando los tipos de interés. Pero claro, evidentemente la intención de Trump, y luego veremos por qué, es que bajen mucho los tipos de interés y no porque sí. Pero claro, también tiene que entender que a la Reserva Federal no le da armas. Con esto que ha hecho con los aranceles, que está dentro de su estrategia más compleja, que luego veremos, pues lo dificulta mucho, ¿no? Entonces, al final, fíjense el resumen. Peor semana para las acciones mundiales desde el colapso del bloqueo del COVID en marzo del 2020. Peor semana para las acciones estadounidenses desde el colapso del confinamiento por el COVID en marzo del 2020. El Nasdaq ya está como el Russell en lo que llaman tontamente mercado bajista. El mercado bajista hace mucho que empezó, pero ya saben que lo consideran mercado bajista cuando caen más de un 20% desde los máximos. Bueno, pues el Nasdaq y el Russell ya han caído más de un 20% desde sus máximos y el S&P 500 pues va camino de lo mismo. El Dow Jones cayó hoy un récord en puntos absolutos, no en tanto por ciento, de 2.200 puntos. Las acciones de los 7 magníficos perdieron 1,4 billones de dólares esta semana. Madre mía, las cifras son tremendas, ¿no? La mayor cantidad de la historia. La administración Trump persigue una serie de objetivos que luego analizaremos, pero las consecuencias no pueden, no sé cómo decir, no pueden dejar que se les vaya de las manos, no tienen mucho tiempo para implementar lo que quieren hacer, porque esto es una ruina, ¿no? 1,4 billones de dólares esfumados en apenas 2 días. Solo los 7 magníficos, aparte de lo que perdió la bolsa. Hoy ha sido el mayor día de volumen en la historia de la bolsa, como ya lo sabíamos. El VIX experimentó su mayor salto semanal desde febrero del 2020. Peor semana para los mercados de crédito desde el COVID. El dólar australiano se desplomó más desde el 2008. Los precios del crudo, atención a esto, que es un tema que ha pasado más desapercibido, pero ha sido muy importante, el brutal desplome del petróleo del 11% en la semana. Ahí lo tienen, una caída monumental. Francamente, nadie va a llorar por la caída del petróleo, lo sentimos mucho por la OPEP, pero esta caída del petróleo es un alivio para esas tensiones inflacionistas que sin ningún género de duda pues van a provocar los aranceles. Es un alivio tremendo, que el petróleo esté a 61,99, es una forma de presionar la inflación a la baja, que ya está presionada por otros puntos,
pues bastante importante. Desde un punto de vista técnico, gráfico diario ya no nos dice nada, pero gráfico semanal sí nos dice mucho, porque fíjense que estaría intentando perder la media de 200 en semanas, que llevaba varios años aguantando ahí. Si la pierde, se podría confirmar con este soporte que tiene aquí de filtro en 56. Perder el 56 le podría llevar a caídas peores. ¿Por qué baja tanto el petróleo? Pues porque todas estas medidas de los aranceles han acelerado, porque esto era algo que ya estaba antes de los aranceles, ojo, no solo por los aranceles, pues todos los datos macro flojos que estaban saliendo en Estados Unidos y que hacen pensar al mercado que el crecimiento se va a complicar. Y claro, con esto de los aranceles, además, este sentimiento de crecimiento malo se tiene también a nivel global. Estamos cerca de una recesión ya en Estados Unidos. JP Morgan ayer por la noche dijo que Estados Unidos va a caer en recesión en 2025. Empezaron la semana diciendo que aumentaban las posibilidades, pero han terminado la semana diciendo que se va a llegar a una recesión. Bueno, no lo sé. Ya saben lo que les voy a decir, siempre digo lo mismo, nos lo dirán los indicadores ISM con el tiempo debido. De momento los indicadores ISM no nos dan recesión. Lo que nos dan es crecimiento muy flojo. Manufacturas está ligeramente por debajo de 50 y servicios está justo encima de 50. Para nada está el crecimiento fuerte, eso sería de necios decirlo. El crecimiento está flojito, 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 pero no está indicando aún recesión. Podría indicarla, podría seguir empeorando mes a mes con todo este lío que se está montando, porque sobre todo esto de los aranceles, yo diría que ha generado sobre todo una crisis de confianza. A ver, acabamos de ver en este listado de Zero Hedge que todo lo que está pasando es nunca visto desde el año 2020. Pero no creo que se pueda equiparar esta crisis generada por la guerra comercial, que es seria y muy preocupante, con la catástrofe económica, sanitaria y de todo índole que se montó en el año 2020. Luego no es lo mismo, y si estamos a niveles de pánico ya del 2020, ¿no? No es lo mismo. Esto es malo, muy malo, pero no tan malo como aquello. Entonces creo que se ha generado una crisis de confianza con todo esto y que está provocando que posiblemente el mercado esté quizá exagerando algo que de por sí es malo y que merece una caída, pero a lo mejor no tan exagerado. En fin, sigamos con... Bueno, se me ha olvidado una cosa del petróleo. Y también ha influido en el petróleo el hecho de que la OPEP, en una semana que ha tenido muy mala idea, pues ha anunciado un incremento de la producción, ¿no? No ha podido tener peor idea. Eso también ha sido, me parece, muy a desmano. Bueno, fíjense esto que también pone Zero Hedge en el mismo artículo que estábamos repasando. La caída acumulada en 2 días del SP500. Solo se vio algo así en el COVID. El 11-12 de marzo del 2020. La caída, en lugar de el 9,22% que ha sido en esta ocasión, fue del 14%. Pero ya digo, no es la misma situación. Ni siquiera en la gran tendencia bajista del 2022, donde el mercado sufrió muchísimo, se vio una caída acumulada de 2 días tan gigantesca como esta. Entonces, si su sistema operativo no ha funcionado bien esta caída, o ha hecho algo raro, o no se ha activado corto cuando pensaba que se iba a activar cortos en la caída, pues no se extrañe, porque es que estadísticamente lo que ha pasado es muy raro y muy poco frecuente incluso en las tendencias bajistas. Por cierto, como muy bien pone aquí Zero Hedge, tras este 14% de caída acumulada, tan solo 2 días después, repito, 2 días después, en sábado, en domingo, sábado es Saturday, en domingo, vuelvo a repetir, 2 días después, y en domingo, o sea, esto fue jueves, miércoles y jueves, y en pleno fin de semana, vamos, la Reserva Federal se sacó de la manga una QE
con todo tipo de medidas. ¿Qué va a pasar ahora? Miren, todo el mundo está diciendo, yo ya saben que les dije que de momento no había put de nadie, y sobre todo de Trump, cuando estábamos en 5.900 o 6.000 ya empezó a salir, el put de Trump se va a aliviar, todo esto, no va a dejar que baje. Yo les dije, sí va a dejar que baje, porque en el 2018, por el mismo motivo de la guerra comercial, vimos caídas del 18% y no hizo nada. Lo hizo después, pero lo dejó caer hasta ahí, entonces no esperábamos eso. Pero lo que también hay que tener muy claro es que no existe un político en el mundo que deje que el mercado caiga brutalmente, que se monte una crisis financiera de tal calibre que se le vaya de las manos sin reaccionar con razón o sin ella. Y ahora sí que nos estamos acercando a niveles donde los políticos van a reaccionar. Ni lo duden. Ni lo duden, y eso es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en el análisis. Y el hecho de que ayer negaran la mayor todos no significa que sea verdad. Si nos tenemos que creer las cosas que dicen los políticos y dar por hecho que son siempre verdad, estaremos perdidos en todos los países del mundo. Entonces, esto ya es demasiado. Y a saber esto hasta dónde puede llegar. Por lo tanto, nos estamos acercando a algo. No van a dejar que... O sea, el mercado tiene la fuerza para forzarles, torcerles la mano en el pulso y que tomen medidas. Y de hecho puede que Trump esté jugando a eso, ¿eh? Vamos a verlo luego. De momento vamos a ir paso a paso. Y esto es lo que hay. Y esto es demasiado. Luego ahora sí nos estamos acercando a niveles de put encubiertos. No me cabe ni la menor duda. A estos niveles sí. Aquí vemos esto mismo de otra manera. Cuánta capitalización de mercado ha perdido el SP500 en un solo día. Pues esto es una catástrofe. Los 2 últimos días la masacre es tremenda y de nuevo no se vio una pérdida de capitalización bursátil tan gravísima desde el COVID. Vuelvo a repetir, esta crisis objetivamente era muchísimo más grave que esta. Objetivamente. Lo cual no quiere decir que esto sea una merienda de Boy Scouts, lo que tenemos ahora, pero no era la crisis. Aquí estábamos encerrados en casa, la economía desplomándose, sectores enteros destruidos por completo, la gente cayendo enferma, mi madre muriendo de la maldita enfermedad, por poner un ejemplo, ¿no? Y no sé cuántos muertos hubo, una barbaridad. No es lo mismo, por muy grave que sea. Entonces, veremos. Y claro, cómo no, pues tenemos que hablar de la inteligencia artificial. A ver, ayer Besen dijo una cosa que le ha supuesto muchas críticas, porque le echó la culpa de todo lo que estaba pasando a DeepSeek y a la burbuja de la inteligencia artificial. En ningún momento reconoció que los aranceles también están. Hombre, ni una cosa ni la otra. Creo que tiene razón en que esto viene de antes y que estamos ahora pagando los platos rotos de la burbujita de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que durante una época no se podía decir que Nvidia iba a bajar porque te despellejaban. Entonces nadie se atrevía a decirlo. Pero tú decías que tenía unos ratios absolutamente ridículos y te machacaban. Entonces, pues nadie lo decía. Pero estábamos en una burbuja de 20 pares de narices. Y Nvidia pues tenía unos ratios insostenibles y muchos otros de los sitios magníficos, por no decir todos, pues también. Entonces ahí había larvada una crisis, un potencial de caída. Entonces le doy la razón a Besen, esto viene de antes. Y desde DeepSeek la inteligencia artificial no ha levantado cabeza. Tuvo un rebote inicial, parecía que se pasaba el efecto, pero no se pasó y volvieron los problemas. Y entonces aparecieron los aranceles. Entonces, no le doy la razón a Besen en que los aranceles no tengan que ver, tienen que ver muchísimo. Los aranceles han hecho mucho daño al mercado, con razón o sin ella, pero han hecho mucho daño al mercado. Pero también es cierto, y en eso sí le doy la razón, de que los aranceles lo que hacen es acelerar una crisis que ya tenían todos estos valores por los excesos que se habían alcanzado, pues un tanto absurdos. Y esto, ¿cuántos vídeos llevamos los sábados
antes de que estallara toda esta guerra hace unos días, cuántos vídeos llevamos de sábados diciendo que los 7 magníficos eran un problema gravísimo para el futuro de Wall Street. Entonces, tiene parte de razón, creo, y parte de razón, pues no la tiene. Pero sí que tiene mucho que ver el problema de los 7 magníficos, muchísimo. El tortazo ha sido tan grande. Hoy vamos a ver todo en gráficos de semanas, porque dados los tortazos, los gráficos diarios a mí ya no me dicen nada. El tortazo ha sido tan grande que Nvidia incluso ha perdido el nivel psicológico de los $100 de una manera muy rápida. Yo creo que no lo ha perdido y seguramente lo vamos a volver a ver otra vez ahí. Ese nivel de los $100 ya en su momento cuando llegó le costó, recuerden que este es un gráfico de semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas y a la semana que hacía 12 fue cuando consiguió romper el nivel de 100. Estuvo varias semanas por encima y al cabo de un tiempo volvió otra vez a apoyarse en el nivel de 100. Fíjense todo lo que le costó romperlo hacia arriba. Luego se fue apoyando en él cada vez que bajaba. Estos números redondos ya saben que son muy importantes. Perderlo así a las primeras de cambio lo dudo mucho. Seguramente veremos pullback hacia la zona de arriba y el nivel de soporte verdadero tras toda la guerra que va a haber ahí en el 100 que puede durar mucho. Aún está el Bitcoin con la guerra en el 100.000. Bueno, pues 89 a la altura de la media de 100. Tenemos que trabajar con gráficos de semanas. Voy a hacer un inciso ahora que nombro al Bitcoin. Ha sido protagonista y muy importante durante la semana. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque hasta ahora todos pensábamos que el Bitcoin era un activo extremadamente correlacionado con el nivel de riesgo que percibía el mercado y que por lo tanto cuando el nivel de riesgo era muy alto tendía a bajar mucho, cuando el nivel de riesgo era muy bajo pues entonces era cuando tendía a subir, es decir que tenía una correlación altísima con el Nasdaq. Bueno, pues esta semana se ha roto y el Bitcoin ha sorprendido a todo el mundo con su fortaleza y realmente pues se puede decir que actúa como valor refugio, es decir que para muchos inversores ya empieza a tener ese concepto que hasta ahora no estaba claro que lo tuviera. El no haber sucumbido, ¿no?, a esa presión bajista tan brutal, ese incremento del riesgo que ha habido, pues ha hecho reflexionar mucho a los operadores y desde luego que hay que comentarlo en este vídeo y por eso lo acabo de hacer. Otros damnificados en la semana, de lo que se ha hablado poco, es de las materias primas. El batacazo de las materias primas ha sido apoteósico. El temor a que haya un decrecimiento global, el temor a que los precios de la cadena de suministro se vuelvan a liar y provoquen un colapso. No sé, hay una serie de cosas ahí que han provocado una venta masiva, como podemos ver, del índice Bloomberg de materias primas. Y esto es más preocupante. Destaca Zero Hedge la fuerte caída que ha tenido en los últimos días el oro. A ver, el oro es evidente que estaba muy alto, una visita a los 3.000 era algo que era totalmente factible, pero mucho me temo que en esta caída del oro ha influido algo a lo que tenemos que estar muy atentos. Ayer me llegaron muchas informaciones que me confirmaban que los margin call fueron brutales. Por eso digo que me sorprende mucho que Goldman diga que no hay pánico. Los margin call ayer fueron brutales. Recuerden que los margin call es cuando los brokers, a gente que está apalancada sobre todo, le dice que ha sobrepasado su margen porque está cayendo mucho el subyacente y que tienen que meter más dinero para las garantías o le cierran la posición con una pérdida tremenda. Entonces, cuando eso sucede y se ven muy desesperados porque las bajadas son extremas, como las que hemos tenido recientemente, ya lo vivimos en el 2020 y en el 2022, que se produce un fenómeno por el cual los activos refugio que iban bien hasta un determinado momento empiezan a caer también. ¿Por qué? Porque el único sitio que tienen para poder cubrir esos margin call es precisamente vendiendo los activos buenos, los que sí que estaban funcionando bien. Y entonces se correlaciona todo y todos los mercados del mundo bajan a la vez. Que esto es lo que vimos en el 2022 con los bonos y las bolsas bajando en consonancia porque la gente vendía los bonos que le iban bien para tapar los agujeros enormes que se estaban formando en las bolsas, ¿no?
Como ven, hay que estar un poco al tanto de todo, pero tampoco podemos cometer un error. En un mercado tan difícil como este, cuidado porque el exceso de análisis nos puede llevar a la parálisis. Cuidado, esto no es tan... Tenemos que olvidarnos un poco de los análisis que hacemos todos los días. A lo mejor al tema cuantitativo hay que darle menos importancia, que si el VIX hace no sé qué, o que si el VVIX hace no sé cuánto, ese tipo de cosas, que si el skew, que si no sé qué. Ahora, cuando el mercado está así de desmadrado, todo esto nos puede despistar. Más vale que nos centremos en el análisis a trazo grueso, solamente. Más simple y más rápido sobre todo. Si intentamos hacer cosas a largo plazo ahora, esto va a ser una merienda de negros. Como se suele decir, hay que... no sé cómo decirlo... operar más rápido, ya está. Así sí que sé cómo decirlo, hay que operar más rápido, porque esto se va a mover muy rápido. Y el mercado no tiene la culpa de nada. Ni Trump, ni el mercado, ni el presidente de no sé dónde, ni... El mercado hace lo que le da la gana en función de las cosas que pasan y somos nosotros los que tenemos la obligación de adaptarnos al mercado. No vale escudarnos en que el mercado está difícil y entonces yo pego una cagada detrás de otra. Perdón. No. Hay que adaptarse al mercado. Bien, ¿y ahora qué puede pasar? Me gusta mucho esta parte final del artículo, que este no es un texto escrito por los autores de Zero Hedge, sino por Peter Thiel de Academy Securities, que creo que tiene mucha razón y que es bastante potable. Posibles aspectos positivos que nos podemos encontrar a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues que ante el aluvión de críticas que ha recibido la administración Trump por la forma de cálculo de los aranceles, que todo se ha dicho de paso, es una forma absolutamente absurda, la fórmula que han usado. No se puede decir que los aranceles que te están poniendo los demás o que las trabas que te están poniendo los demás es el déficit comercial ajustado partido por 2 de bienes sin tener en cuenta servicios. Y pongo el caso de Suiza, que lo puse en el vídeo del otro día. Suiza tiene un fuerte superávit en la balanza de bienes con Estados Unidos, pero tiene un fuerte déficit de servicios, porque ahí Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, si juntas ambas cosas, el déficit con Estados Unidos es muy bajo, pero bueno, aun incluso considerando el déficit comercial, pues Suiza exporta pues, las cosas que exportan los suizos, ¿no? Determinada maquinaria, relojes, algunos alimentos, bueno, las cosas típicas. Bueno, pues tiene un déficit Estados Unidos fuerte con Suiza, pero una cosa es el déficit y otra cosa son los aranceles que pone Suiza a Estados Unidos. Suiza pone prácticamente 0 aranceles a los productos industriales de Estados Unidos, 0, realmente, y hay algunos puestos en productos agrícolas, pero son muy poca cosa, no sé si se puede mover en el 1, el 1 y pico por ciento, cosas así. Bueno, pues el arancel que se le ha puesto a Suiza, que estoy tomando como ejemplo, es del 31%. Eso es una insensatez. A todos los países pobres que no tienen dinero para comprarle nada a Estados Unidos y que se limitan a exportar a Estados Unidos pues alguna materia prima concreta o algún producto agrícola concreto, que es lo único que les permite subsistir, pues les han puesto aranceles del 70 y no sé cuántos por ciento, en la isla de no sé dónde, pues el 90%. Entonces, bueno, pues es una forma de cálculo que ha sido muy criticada y hay que decir las cosas, es una fórmula un poco pintoresca y no está bien hecho eso. Entonces, ante las críticas, pues dice que a la administración le vendría bien algunas victorias, porque las críticas son demoledoras, que no he encontrado ni una sola pluma independiente. Claro, si te pones a mirar en los que están en contra, los que están a favor, hay que intentar ver entre los pocos independientes que hay que defienda la formulita que se ha aplicado. Entonces, pues este autor cree que la administración podría intentar algunas victorias y que podría trabajar este fin de semana a tope para anunciar algunas victorias. ¿Cuáles podrían ser esas victorias? Rehacer o masajear las tarifas, hacer algunos cambios. Dice que no se pueden hacer cambios en menos de una semana sin echarle la culpa a alguien, pues que salieran diciendo hay que retocarlas un poco porque no sé quién se ha pasado. También dice que incluso hay muchos rumores de que se podría impugnar la legalidad de los aranceles. Ya saben
Estados Unidos es una democracia muy avanzada, muy compleja, hay muchos controles, muchas garantías, muchas historias, y hay quien tiene dudas de que la administración actual tenga poder para tomar estas decisiones, sobre todo en países donde ya se tienen acuerdos comerciales previos aprobados por las cámaras. Entonces, bueno, posibles aspectos negativos. Más países o regiones que se unan a los aranceles de represalia. Hay que recordar que la brutal caída de ayer vino porque China puso unos aranceles del 34%, que es exactamente lo mismo que les han puesto a ellos. Entonces, esto hizo muchísimo daño al mercado. Claro, si ahora empiezan otros países a hacer lo mismo, pues podría hacer mucho daño. Segundo problema, y esto sí que tiene mucha razón, y aquí sí que tiene un punto débil la estrategia de la administración Trump, ¿eh? Este es un punto débil que le puede salir el tiro por la culata. Aún no hemos hecho el análisis de por qué lo hace, que es muy importante, pero ya verán como este sí que es un punto débil, que los países comiencen a anunciar nuevos acuerdos comerciales pasando por alto a Estados Unidos. En esta línea ya se han visto cosas muy raras, como que China, Japón y Corea del Sur lleguen a un acuerdo para unirse en contra de todo esto. Basta repasar un poco la historia para ver que China, por un lado, y Japón y Corea del Norte, por otro, son enemigos acérrimos históricos de China, no los pueden ni ver. Han tenido guerras sangrientas entre ellos, donde se han machacado los unos a los otros, Japón entrando en Corea y en China, los China no sé qué, ha sido trágico, ¿no? Entonces no se llevan nada bien y sin embargo está en la situación que se han unido para esto. Hay muchos acuerdos por ahí en ciernes. China puede salir muy reforzada de todo esto, porque puede jugar el papel de salto a Estados Unidos. Para China todo esto de Estados Unidos es importante, pero tiene un mercado tan amplio y aparte su propio mercado interno, que son muchísimos ahí dentro. Todo esto es el posible punto flaco de todo esto. Y también en qué momento los minoristas comienzan a perder la esperanza y venden. La reflexión final es, creo que muy acertada. Dice el autor que es mucho menos pesimista a medida que nos acercamos al fin de semana, ya que los aspectos positivos le parecen mucho más probables que los negativos. Es decir, el autor piensa que van a hacer cosas visto el desmadre que ha habido en el mercado, por mucho que digan que no les importa. Yo creo que a estas alturas del mercado sí les importa, pues que van a tomar medidas para relajar esto un poco, ¿no? Ayer ya se vio como el mercado intentaba rebotar, luego no salió bien, pero intentaba rebotar porque se fraguaba un posible acuerdo entre Vietnam, un país menor dentro de toda esta película, y Estados Unidos, pero solo eso ya bastó. Pero por otro lado, dice el autor, y yo estoy muy de acuerdo con él, que dicho esto, duda que hayamos visto los mínimos del mercado para este ciclo. Así que tenga cuidado con las posiciones y esté preparado para vender cualquier largo, recargar cortos rápidamente. Puede tener mucha razón con esas afirmaciones. Puede tener mucha razón. Aquí además nos vamos a encontrar con otro problema mayúsculo. Y es que los CTAs han rebasado un punto de venta y ya saben cómo se las gastan los CTAs cuando se rebasan sus puntos de venta. Además están lejísimos del punto de venta, que estaba en 5.300 y pico. Atención, porque Goldman ayer reveló el dato de que durante la semana que viene los CTAs con una cinta plana, como llaman ellos, es decir, si el mercado no se moviera, que si se mueve y cae más, venden más aún, pero si el mercado no se moviera, van a vender 57.620 millones de dólares en futuros. Y en un mes, si no se mueve el mercado, 81.180 millones. Esto va a hacer mucho daño al mercado, como ya se lo hizo en la etapa anterior donde empezaron a vender. Con cinta alcista, es decir, si el mercado se diera la vuelta, las ventas serían menores, pero van a vender igual, incluso con rebote van a vender igual. Y con cinta bajista, pues miren, les ahorro la cifra, no les doy el fin de semana, porque las ventas serían durísimas y acelerarían la caída, y vaya usted a saber a dónde se paraba esto, ¿no? Al final, el SP500 menos 14% en el año, pero Besen, por favor, tome usted nota, el 11% desde que anunciaron los aranceles. La crisis estaba larvada desde antes, tiene razón en que esto hace un poco de espoleta, pero los aranceles
11% del 14% que se baja en el año. Por lo tanto, pues eso. El punto débil de todo esto es que a Estados Unidos es el primero que más daño le hace todo esto de los aranceles, y sobre todo que la opinión pública empieza a girar en contra de la administración actual. En octubre del 2024, 50% consideraban que el programa económico era bueno para el país, 40% que no. Pero ahora se ha dado la vuelta a la situación. Ahora, cuando se pregunta si se aprueba o desaprueba, esto es una encuesta del Wall Street Journal, si se aprueba o desaprueba el trabajo de Donald Trump manejando la economía, ya hay un 52% que lo desaprueba y un 44% que lo aprueba. ¿Cuál es el problema? Que podemos pensar, bien, esto no va a suponer un freno en lo que está pasando, porque el Partido Republicano puede pensar que total está en el primer año tras las elecciones, que quedan 3 años hasta que lleguen las siguientes, a finales del 2028, y por lo tanto tienen las manos libres, aunque haya una desaprobación temporal por parte de una parte de sus votantes. Eso no es así, porque hay que recordar que el año que viene tenemos las elecciones de medio término. Y si el mercado tuviera una debacle y llegara al 2026 a esas elecciones de medio término con una masacre, evidentemente las probabilidades de que el Partido Republicano perdiera esa mayoría amplia que tiene en las cámaras, pues podría ser una hipótesis muy, muy loable. Entonces, no tienen las manos tan libres. Tienen tiempo aún, pero no tanto tiempo, por esas elecciones de medio término que podría condicionar en un determinado momento las decisiones de política. Entonces, vamos a entrar ya en el meollo del asunto, que es por qué está pasando esto, por qué es fundamental que nos demos cuenta de que los motivos que posiblemente tenga la administración Trump para hacer lo que está haciendo no dejan mucho margen de tiempo, porque sus efectos secundarios podrían quitarles el control de las cámaras, ¿no? En las próximas elecciones de medio término, que no es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que están esas elecciones por ahí que no permiten, por lo tanto, tanta holgura como pudiera pasar en otros países donde las elecciones generales son ahora y hasta dentro de 4 años pues no hay nada. Yo llevo 2 días leyendo a todo el mundo, reflexionando, estudiando, intentando comprender, y yo diría que de los muchos análisis bien intencionados que he visto y más independientes, yo me voy a quedar, me ha convencido bastante con el análisis que ha hecho Marc Vidal. Tiene un vídeo por ahí que le recomiendo ver, está muy bien. Si entran en su canal de YouTube, es este último vídeo que tiene aquí. Ha empezado ya el gran reinicio. ¿Es justificado el pánico económico que se extiende por todo el mundo? Merece la pena que lo vean, porque ahí esboza un poco la teoría de lo que puede estar pasando, y entre las muchísimas teorías que he visto, más mi propio pensamiento, yo creo que quizá su opinión es la que más se ajusta a la realidad de lo que está pasando. La primera cosa en la que le doy toda la razón es que él dice que no se puede comparar esta subida de aranceles brutal. La verdad es que ha sido brutal, es una barbaridad. Yo no soy muy de aranceles, a mí personalmente me parece que esto es siempre ir por el camino que no es. Debo dejarlo clarísimo. Pero no se puede comparar esto con el periodo anterior de la Gran Depresión del 1930 con Smoot-Hawley, que subieron los aranceles también una brutalidad, a 20.000 productos creo que fue, o algo así. Ahora se ha subido incluso más, porque el promedio de lo que ha subido Trump se mueve por aquí, zona 22 o una cosa así, un poco más incluso. A ver, aquello salió fatal, y esto también va a salir mal, me parece a mí, si se dejaran correr. Pero es que ahí está la cuestión. Cuando Smoot-Hawley decidieron apoyar esto y las cámaras le respaldaron, hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya había tenido el inicio de la Gran Depresión en 1929. Entonces, como bien destaca Marc Vidal, pues evidentemente ellos intentaron hacer esto para arreglar la situación, para arreglar la depresión en la que estaban metidos. Y les salió mal. Esto no funcionó. Lo único que consiguieron fueron aranceles recíprocos de otros países, lo que pasó ayer con China,
y un colapso del comercio mundial que les terminó por perjudicar más. Y al final, lo que se pretendía que fuera un arreglo para la depresión, lo único que hizo fue empeorarla. Pero claro, ahora mismo no estamos en una gran depresión y no estamos en las mismas circunstancias. Por lo tanto, no se puede comparar. No estamos en la misma situación. Esto está claro. En segundo lugar, Mark dice otra cosa que tiene toda la razón. Lo que no podemos tampoco es hacer un análisis simplista de resumir la situación diciendo, bueno, pues la administración Trump están todos locos con el presidente a la cabeza y como están locos, pues están haciendo cosas de locos sin sentido. A ver, dice Vidal, hay que recordar que estamos en la nación donde más premios Nobel de Economía hay por metro cuadrado. La hipótesis de que estén todos locos parece poco razonable. ¿Qué teoría esboza él? ¿Por qué están haciendo esto que están haciendo? Bueno, pues me parece que posiblemente esté en lo cierto, o al menos en una buena parte. Él dice que se está vendiendo a la gente una historia un poco demagógica, nacionalista, proteccionista, americana. Es muy importante todo esto de las gorritas, esto no lo dice más, lo digo yo, ¿no? Pero yo lo veo así. Es muy importante para el tema demagógico y populista, lo de las gorras esas rojas, el MAGA, haga América grande y tal y cual. Pero detrás de toda esa parafernalia hay una estrategia económica bien elaborada, con razón o sin ella, no estoy diciendo que tenga razón o no, pero la estrategia parece que es la siguiente. Estados Unidos se encuentra, o esta administración, perdón, se encuentra con un problema gravísimo del que todos nos estábamos quejando. Y era el exceso de deuda que hay a nivel mundial. Porque no nos equivoquemos. Por ejemplo, en la zona euro hay un montón de países, por no decir la mayoría, que estamos viviendo de una gente que se le vota pero es Italia, España, Portugal, casi Francia también, siempre la misma historia, una gente que se le vota porque no para de gastar, le paga a todo el mundo contento, porque todo el que esto, las famosas pajitas. Y da igual que sean de derechas o de izquierdas porque todos hacen lo mismo en cuanto llegan al poder. Y gastan. Estamos haciendo un análisis despolitizado, aquí le damos a ambos lados. Despolitizado, y gastan, ¡hala! Cada vez más deuda, y ahora nos vamos a rearmar, ¡hala! Más deuda y más deuda. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de esta locura de deudas? Que esto es una locura. Que las monedas fiduciarias no valen un pimiento, el dólar no es un valor refugio, el euro no es un valor refugio, no digamos cuando ahora les ha dado con que el yen es un valor refugio, por Dios. ¿Cómo va a ser el yen un valor refugio de qué? Si estos tienen el 200% del PIB en deudas. Peor que los demás aún. Entonces, estamos en una montaña de papel que no vale nada, con unas monedas fiduciarias sustentadas en ese papel que no valen nada y llevamos años quejándonos. Pues resulta que esta administración da la sensación, opina Vidal y lo opino yo también, que están intentando arreglar ese problema. Entonces, no, a lo mejor no están tan locos. A lo mejor no están tan locos. Es esa la cuestión. Esta administración está intentando arreglarse. Sí, envuelto en un envoltorio de demagogia, las gorras rojas y toda esa historia, pero todo eso se hace porque tú no le puedes vender a la población que tienes que tomar unas medidas muy duras para arreglar ese problema, te comen o te echan del poder, evidentemente. Cosa que sucederá sin duda si no manejan bien el tempo de este intento de arreglar el problema de las deudas antes de las elecciones de medio término. Pero están intentando arreglar eso. A ver, a mí a priori no me parece es una mala idea que lo intenten. Otra cosa es cómo lo estén intentando. Pero no me parece una mala idea de base porque es que o metemos mano a ese tema a nivel mundial o tarde o temprano nos pasará una catástrofe y entonces le echaremos la culpa a un factor que habrá sido, yo qué sé, la invasión de que Suiza habrá invadido España. Estaría mal, a ver, seguramente sería bastante portada, ¿no? Es una broma, pero ya habrá algo en ese momento que habrá puesto la espoleta a lo que de verdad es un problema gravísimo que tenemos ahí, que es lo de la deuda. Todos nos quejamos, pero todos echamos a los políticos que intentan arreglar este tema
sean del signo que sean, y dejamos en el poder a los que gastan y gastan y gastan y gastan y gastan. Ahora ha llegado una administración que dice, yo quiero acabar con esto, yo quiero pasar el apalancamiento del sector público, que es insostenible, lo quiero pasar al sector privado, que es donde debe estar, y tengo que tomar medidas duras ahora para que luego vengan ya las medidas procíclicas para aumentar el crecimiento. Eso piensa Marc Vidal, yo lo pienso también, creo que es eso lo que está haciendo esta administración. Entonces, sigue Marc Vidal diciendo, yo este dato no lo tengo, pero es una persona fiable y si lo da el dato será así, que este año Estados Unidos tiene vencimiento del 31% de toda la deuda que tiene en vigor ahora mismo. Y estamos hablando, pues es fácil sacar la cuenta. La deuda de Estados Unidos es de 30 y tantos billones de dólares, pues si le vence un tercio, pues estaremos hablando de 12 o 13 billones de dólares, trillones de los anglosajones y billones de los nuestros. Bueno, pues comentaba Marc Vidal que tienen el problema de que tienen que renegociar esta deuda y que dentro del ambiente que ellos tienen de intentar controlar gastos y demás, tienen que renegociar esto. Y claro, con los tipos de interés muy altos no se puede renegociar. ¿Qué tres cosas se necesita, reflexiona Marc, para poder renegociar una deuda en mejores condiciones? Pues miren, una es la caída del dólar. El dólar ha caído bastante esta semana con todos estos líos que se ha montado. Dos, que suba un poco la inflación. Al que está endeudado le viene bien la inflación. Le tapa los agujeros, le rebaja la deuda sobre los otros ratios. Y en tercer lugar, que bajen los tipos de interés, evidentemente, ¿no? Con los tipos de interés tan altos se negocia muy complicado, los gastos son enormes los que van a venir a continuación. Y en cuarto lugar, que se frene un poco la economía, para que se desencadenen los otros acontecimientos. Entonces, claro, todo eso lo están consiguiendo. Claro, la cuestión está en que es un juego muy peligroso. El plan parece que es ese, o sea, es cierto totalmente. O sea, he visto muchas críticas cuando dije la teoría de que se intentaba una voladura controlada, una recesión rápida para frenar la economía. Bueno, pues cada uno tiene su opinión, pero que nadie podía tomar una decisión tan alocada porque se te podía ir de las manos. Pues señoras y señores, alguien la ha tomado. ¿Y se le puede ir de las manos? Sí. Ese es el punto débil. Ese es el punto débil. Y yo lo creo así. Y Marc Vidal también, por eso me ha convencido. Porque claro, Marc Vidal dice que todo esto se basa ahora, cuando salen con esta historia de los aranceles, unos aranceles absolutamente surrealistas y que todos sabemos que eso es insostenible, es evidente que los han lanzado para negociar, lo tengo clarísimo. Si no, no tiene ningún sentido. Y no podemos partir de la base de que están todos locos en la administración Trump, porque eso es una barbaridad, también es un error. Cada uno diseña estrategias con mayor o menor acierto, pero locos no creo. Entonces, claro, todo esto parte de la base de que a lo mejor Estados Unidos, insisto, lo dice Marc y yo lo creo también, Estados Unidos está exagerando el poder que tiene de negociar, porque lo que quieren evidentísimamente es romper bloques y negociar país por país, y que no se formen bloques. Pues no está saliendo bien, el peligro es muy alto. Los bloques se están formando y no está claro que su poder de negociación a lo mejor sea tan fuerte como ellos creen. No lo sé. Si ese poder de negociación es tan fuerte como ellos creen, pues saldrá bien. Pero podría darse el caso que se les fuera de las manos. Entonces, todo el mundo tiene razón. También tiene razón los que piensan que no podían intentar una voladura controlada porque se les podía ir de las manos. Tienen parte de razón. Sí lo están intentando. Otra cosa es que se hayan, no sé cómo he dicho, como lo he dicho antes, como sobreestimadas sus capacidades. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me preocupa. Esta capacidad de negociación de esta administración ha tenido una prueba de fuego que no está saliendo nada bien, que ha sido el negociar el alto el fuego en Ucrania. Ahora mismo no hay nada. No hay nada.
se siguen atacando los unos a los otros, exactamente igual e incluso en las estructuras energéticas que se suponía que era lo que se había parado. Ayer vi que se dijo literalmente, lo dijo Rubio creo que fue, que advertían a Rusia de que iban a imponerle sanciones si no aceptaban el alto el fuego, no en meses, sino en semanas. Pero es evidente que no están teniendo la capacidad que ellos pensaban para forzar a una de las partes, en este caso a los rusos, al acuerdo de paz. No la están teniendo. Entonces, ahí puede estar el fallo de todo esto. Entonces, en resumen, lo que estaría intentando la administración Trump es una renegociación de deuda en unas condiciones muy difíciles, intentando ajustar los parámetros macroeconómicos a puntos más favorables para esto. Ahí entraría en juego este susto que han metido con los aranceles para provocar esa debilidad, para provocar la bajada de tipos, etc. La estrategia en sí parece buena, la idea de fondo es buena, controlar este desmadre de deudas. Esto no se le puede decir a la población, porque si tú le dices a la población te vas a tener que ajustar el cinturón de esta manera y lo que voy a hacer te va a hacer daño, los aranceles le van a hacer mucho daño a Estados Unidos, pues entonces se te tira a la gente encima y entonces usan pues un lenguaje más populista, nacionalista, las gorras rojas, todas estas cosas. Pero eso es parafernalia. Lo importante, el objetivo es otro. ¿Cuál es el punto débil? Que no tenga tanto poder Estados Unidos como se piensa a nivel de la negociación económica, que se empiezan a formar bloques fuera de ellos, que se les empiecen a marginar y que su poder de negociación bilateral pues se complique. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé. Yo creo que el riesgo de que se les vaya de las manos existe y es algo que está ahí. Como se le vaya de las manos, las vamos a pasar todos bastante mal. Pero sí que creo que tienen un poder muy alto, pero no sé si hasta el punto que ellos creen. Hasta aquí un poco no pretendo juzgar a nadie, no es esa mi misión, no pretendo opinar políticamente. Cuidado, tenía que meterme en... No quiero meterme en camisa de 11 varas, solamente intento hacer un análisis económico lo más objetivo que veo. Partiendo de la base de que nadie está loco, cada uno tiene sus intereses y todos los intentan defender. Precisamente porque todo el mundo tiene claro que esos aranceles son absurdos, aún no se han producido respuestas salvo en China. Y la mayoría de los países están un poco esperando a ver. El propio Besen, y yo creo que no está de acuerdo 100% con lo que se ha hecho con el tema de los aranceles, se le nota bastante cuando habla, dijo que aconsejaba a los países que respiraran hondo, que no reaccionaran inmediatamente y que esperaran un tiempo. Creo que eso es una forma de decir, bueno, a lo mejor esto se ha vendido un poco demasiado parafernálicamente, esto en realidad lo que queremos es negociar país por país, no por bloques, y bueno, la Unión Europea no, porque es un bloque, pero en donde se puede, y tranquilos todos, porque si empezamos con la escalada esto se va a complicar y ahora vamos a negociar y lo vamos a terminar bajando y demás. Bueno, pues esto podría ser una explicación de lo que está pasando. Por ejemplo, ayer Besen dijo dos cosas que a mí me hacen pensar, ¿no? Sobre todo la primera, dijo, íbamos camino de una calamidad estilo 2000 o estilo 2007 económica en Estados Unidos. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿A qué se refiere con eso? Pues evidentemente a lo que acabo de decir. Una calamidad en el sentido de que las deudas son excesivas, esto es insostenible, el gasto público es insostenible y encima hay que renegociar una cantidad de deudas, según estos datos de Mar Vidal y de otros economistas, extraordinaria del 31%. Claro, lo que no podemos es ser demasiado maniqueos. Unos son los buenos, otros son los malos, unos están locos, otros están cuerdos. Aquí todo el mundo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y todo el mundo tiene cosas buenas y todo el mundo tiene cosas malas. Creo que lo que no podemos tampoco es quejarnos constantemente del desmadre que se está montando con las deudas y cuando alguien intenta pararlas, no intentar al menos comprenderlo. Otra cosa es que pensemos que la forma en la que están afrontando ese problema es correcto o incorrecto. Si quieren una opinión personal que no vale nada, pues creo que el fondo de lo que están intentando es correcto,
pero que el tema de los aranceles sobraba. Creo que ha sido un poco excesivo todo este montaje de los aranceles y que se podría haber intentado seguir luchando por ese objetivo de una manera más moderada y menos exagerada y parafernálica. Pero bueno, es una opinión personal que al final pues no vale nada. Yo no soy nadie para dar opiniones. Así que bueno, así está la cosa y este podría ser un análisis frío de por dónde andan los tiros. En el capítulo de varios, y perdonen que hoy me voy a exceder un poquito del tiempo, pero creo que estamos en momentos muy difíciles que había que analizar esto bien. Ya volveremos a los tiempos más normales. Es muy importante también que veamos qué pasa en el mercado. Esta estadística de Subutrade me ha gustado mucho. ¿Qué pasa cuando el mercado cae 2 días consecutivos, el SP500, un 4,5% o más? Esto es mucho, esto no es normal. No es normal. ¿Qué pasa? Pues miren, un día después se sube el 80% de las veces, un 2,95%. 2 días después se sube el 70% de las veces, un 4,29%. Y sobre todo llamó la atención en que la pérdida máxima que hubo en los días en los que no se cumplió fue del 1,4-1,8. Es decir, se tiende a frenar mucho ya la velocidad de caída. Una semana después, 70% de subidas, 2,63% de subida, y ojo aquí, un mes después, 90% de subida, promedio de subida 7,02%. Luego, sigo diciendo que sí que ha habido una capitulación, discrepo con quien dice que no, y le respeto, por ejemplo, por supuesto, su opinión, porque la reacción puede ser bastante interesante y sobre todo la reacción puede ser interesante porque hemos llegado a un punto técnico muy importante. Miren, otro gráfico en esta línea. El SP500 con 2 días de caída, estos de Bespoke, con 2 días de caída, sumando más del 10% de caída en esos 2 días. Si se fijan, las poquísimas veces que eso ha sucedido históricamente están marcadas con punto rojo. Solo ha pasado desde los años 80 en 5 ocasiones. Y en 4 de ellas el mercado estaba en suelo. En esta. Perdón, estoy contando la última. Solo ha sucedido 4 veces y en 3 de ellas el mercado estaba en suelo. En esta y en esta. Y una vez, en el 2008, aún le quedaba otro tramo fuerte de bajada. Creo que es un dato interesante. Ah, y por cierto, si va a haber recesión o no, lo tenemos que determinar por datos macro, por nuestros propios medios. No esperemos nunca que los políticos nos anuncien que ha empezado la recesión. Fíjense que pitorreo. En Estados Unidos, aquí tienen las fechas en las que empezaron las recesiones, en las fechas en las que terminaron y la fecha en que se anunció que había empezado una recesión. En todos los casos, en promedio, se da 15 meses después de haberse iniciado la recesión, es decir, cuando ya ha terminado. Y cuando se anuncia, en promedio, el SP500 ya ha subido el 61% porque ya ha descontado el fin de la recesión desde hace muchísimo. Entonces, no esperen que los políticos les anuncien que hay una recesión. Se la dirán cuando ya haya terminado. Esto es importante también. Bien, vamos a ver. En un momento como este, lo único que nos interesa es ver dónde puede estar un soporte lo suficientemente fuerte como para parar una dinámica de mercado como esta. Recuerden que durante la semana, lo hemos comentado muchas veces, se ha perdido el mínimo anterior después de que se hiciera un pullback. Bueno, vamos a verlo en el gráfico diario del SP500 Index. Técnicamente hablando, esto ha pasado a totalmente bajista. Estamos en tendencia bajista técnica desde hace ya bastante, totalmente confirmada, porque hizo una pérdida de la media de 200, realizó un pullback hasta la media de 200 y a continuación ha perdido el mínimo. Siempre que ha sucedido esto, el mercado se ha metido en problemas, que han durado bastante tiempo. Esto no parece que vaya a tener una solución rápida. Esto por un lado, ¿no? Técnicamente hablando está bajista, ya está. Y mientras no vuelva a meterse por encima de la media de 200, esto puede rebotar mucho, las tendencias bajistas son así y luego se puede cambiar. Además, nos vamos a meter en un mercado muy acelerado. Por favor, si quieren seguir al mercado, operen más rápido que antes, porque si no, no lo van a pillar. Los cambios de volatilidad, si se ponen un gráfico del VIX de 1 hora,
váyanse al año 2022, de una hora nada más, y vean en cuestión de un par de horas lo que cambiaba el VIX. Te subía o te bajaba 10, 15 y 20 puntos. Esto se va a mover rapidísimo a partir de ahora. Bueno, esto está claro. Técnicamente es un desastre y puede haber rebotes, pero que de momento van a ser para andarse con mucho ojo. Pero vamos a ver dónde podrían estar los soportes finales. El soporte decisivo, y donde además creo que habría reacción política con toda seguridad, sería este, el de la media de 200 en el S&P Index. Hay una media de 200 en semanas, perdón, que no lo he dicho, en semanas. Hay una media de 200 en semanas antes del futuro que puede funcionar también, pero el definitivo es este, 4.670. Ahí está la media de 200 en semanas en el S&P 500 Index. Como pueden ver, esta media no se pierde en serio desde el año 2010. Hubo una pérdida temporal en el COVID, pero fíjense qué poco duró. Se perdió en una semana, a la semana siguiente se dio un rebote hasta justo la media y en apenas un par de semanas la cruzó. Ya saben que yo no considero roto un nivel mientras no haya dos velas completamente fuera y se pierda el mínimo. Este mínimo no solo no se perdió, sino que en apenas medio mes está otra vez por encima de la media. Entonces, de momento, consideraríamos una pérdida de la media de 200 en semana como una catástrofe técnica, es decir, dos velas completamente fuera, 2 semanas y que luego se perdiera el mínimo. Pero de momento da la sensación que la llegada a este nivel 4.700 redondeando, hasta ahí hemos llegado por el momento. No sería fácil de pasar, salvo que estuviéramos ya en un 2020 donde no se paró, pero aún así volvió rápidamente. Si la pasara, volvería. Estoy prácticamente convencido. Pero de momento este es el tope que yo veo de esta caída. 4.700 a esta altura. Antes tenemos lo mismo, pero en el futuro, que está más arriba. Aunque realmente la más importante es esta del S&P 500 Index. Vamos a poner el futuro. Y como vemos, ya hemos llegado a esta misma media de 200 en semanal del futuro, que tan solo fue rebasada una semana nada más en el 2020. A la segunda semana ya estaba otra vez moviéndose por ahí, y antes de eso desde el 2010. Entonces el nivel es formidable. Ayer llegó ahí, ayer lo tocó, está en 5.073 y ahí vamos a considerar que tenemos un soporte muy importante. Si no se para aquí, lo normal es que se fuera a buscar la del índice, que está en 4.700. Con lo cual aún tendríamos potencial de caída. Potencial de caída hay. Estamos en una fase bajista, esto no es una corrección. Estamos en una fase bajista y en esta fase bajistas vaya usted a saber. Entonces esos dos niveles creo que son absolutamente fundamentales. Bien, vámonos con Hartnett, que lo teníamos abandonado. Voy a ir un poco más rápido de lo normal porque vamos pasadísimos de tiempo. Bueno, hay que recordar que Hartnett no acertó, lo cual no lo digo como crítica, ya quisiera yo llegarle a la suela de los zapatos, y como todos pues nos equivocamos, pero ya ven que Trump fue más duro de lo que él se pensaba y él no creía que fuera a ser tan duro y creía que iba a ser más condescendiente con los aranceles, y finalmente pues no ha sido así. Voy a traducir lo que está subrayado en azul con la ayuda del chat GPT, que es lo más importante de su paper, y nos vamos a quedar ahí. Bien, dice que Estados Unidos hoy en día es el 70% del mercado bursátil global y que en la anterior crisis financiera del 2008 solo era el 40%. El 1 de enero todo el mundo estaba all in en la excepcionalidad estadounidense, pensando que la inteligencia artificial iba a subir para toda la vida y tal y cual. Y muy pocos estaban posicionados para una posible recesión, un mercado bajista o una guerra comercial a gran escala, cosas que parece cada vez más probables, ¿no? Desde el 1 de enero, entre DeepSeek, el tema de Doge y de la nueva administración, el Día de la Liberación, se ha montado la de Dios es Cristo y estamos ante un nuevo mercado bajista secular en el dólar y el fin del liderazgo del mercado bursátil estadounidense. Es lo que hay. Resumen de situación: caída de bolsa, caída del dólar, caída del petróleo, caída de rentabilidades
en los bonos. Esto lo considera buenas noticias porque implica una relajación de las condiciones financieras y los estabilizadores automáticos, como menores tipos, más consumo y tal, reviven el apetito por el riesgo. Pero si las malas cifras de empleo de marzo provocan caída de acciones, subida de rentabilidades, serían muy malas noticias. Al final eso no sucedió. Tengan en cuenta que esto lo escribió Hartnett el jueves y aún no había visto el trompazo que nos metimos ayer. El precio justo. Aquí hace unas previsiones, que es lo más interesante del paper, y lo vamos a dejar aquí. Si el SP500 subiera a 5.400, él recomienda entrar gradualmente en apuestas contra el dólar débil, como mercados emergentes, sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario. No estamos ahí. Si el SP500 está entre 5.100 y 5.200, apostar por sectores que se beneficien de un giro en la política económica, porque él cree que aquí ya empezarían las posibilidades, estamos más abajo que eso ya, que aquí empezarían las posibilidades de recortes de tipos de la Fed, de recortes fiscales por parte de la administración Trump o de una política monetaria más laxa en Europa y en Asia. Entonces, sectores sugeridos ya a estos niveles que ya han sido alcanzados, pues sería pequeñas compañías estadounidenses, minoristas, constructores de viviendas, cíclicas europeas, tecnología asiática. Si hay recesión, habría que esperar a que el SP500 caiga entre 4.800 y 5.000. El problema está en que el mercado va más deprisa de lo que creía Hartnett y ya está ahí. Ya está en 5.000 prácticamente y aún no hay recesión. Entonces no sé muy bien cómo ajustaría esto, pero de momento lo que dijo el jueves era que entre 4.800 y 500 él cree que había que apostar fuerte por el riesgo, porque entonces sí se activaría el put Trump, entre 4.800 o 5.000. Lo más importante del paper es esto, que Hartnett cree que sí que hay un put de Trump, pero está ahí abajo, 4.800, 5.000. Recuerden que en esos niveles, 4.800, 5.000, están esas dos medias de 200 semanales, tanto en el spot como en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué piensa Hartnett? Que si llega ahí a 4.800, 5.000 y ya está cerca, que habría una intervención política para sostener el mercado si el índice de aprobación de Trump cae al 40-45% y el desempleo empezara a subir. Es la opinión de Hartnett, pues no parece ningún disparate, ¿no? Que ya a esos niveles la administración actual se empiece a asustar porque su índice de aprobación empiece a bajar bastante notablemente y el desempleo esté subiendo. Eso es lo que quiere dejar claro Hartnett. Habrá que ver la semana que viene cómo ajusta esto en función de que, como decía, todo ha ido más deprisa de lo que él pensaba. Su indicador Bull and Bear está en 4,9, no nos dice nada, y los flujos, y terminamos ya, 22.500 millones de dólares han entrado en cash, 9.400 millones de dólares han entrado en bonos, 2.500 millones de dólares hacia el oro, 2.100 millones de dólares hacia bolsa, no sé esto yo, esto está sacado hasta el miércoles, le faltan los 2 días de caída de los aranceles, por lo tanto el dato no es muy fiable. Al final, antes de despedirme del vídeo, quiero dejar claro una cosa. La situación es muy complicada, la situación es muy difícil, cualquiera sabe, pero hay una diferencia muy grande respecto a la crisis anterior del 2020, ya que estamos teniendo caídas que no se habían visto en el 2020. En 2020 poco se podía hacer. Había un virus por ahí, estamos encerrados en casa, un desastre económico, pero esta crisis que hay ahora se puede arreglar en menos de una semana si Trump quisiera. Ese poder sí lo tiene. Tiene el poder de cambiar de opinión, de hacer comentarios, de llegar a acuerdos o de hacer cosas que podrían rebajar el grado de tensión del mercado rapidísimamente. Hasta me atrevería a decir que en un solo día Trump, con los comentarios debidos y las actuaciones debidas, con todo este berenjenal en el que se ha metido de los aranceles, podría hacer que todo se calmara en un solo día. Y me gustaría que este titular se quedara como el más importante del vídeo. Estamos metidos en un buen lío, pero a diferencia de otras crisis, esta se puede arreglar muy fácilmente.
tal y como ha caído el mercado un 11% por esa tablita que sacó aquel famoso día hace 2 días, con otra tablita diferente se puede arreglar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. Esto dificulta más el análisis, porque puede haber reacciones muy inesperadas. Tiene ese poder Trump. Ahí lo dejo. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like. No se cansen de dar al like, porque nos ayuda mucho a posicionarnos y a estar pues cada vez con más seguidores y llegando a más rincones del mundo, que es lo que a mí me apetecería. Disculpen por todos los errores que pueda haber cometido en el análisis de hoy. He intentado humildemente centrar un poco el tiro en este lío y posiblemente me haya equivocado en muchas cosas, pero de verdad que todo está hecho con la mejor de las intenciones. Hagan su propio análisis, que es el único que vale. Les deseo que pasen muy buen fin de semana en compañía de sus amigos y de su familia, y les espero mañana otra vez, como todos los días. Ya saben que en este canal todos los días hay algún vídeo. Mañana nuestro pequeño vídeo breve de reflexión de cada domingo. Muchas gracias, que pasen buen fin de semana. Les envío muchos saludos desde una muy soleada y agradable mañana aquí en las montañas suizas.